Contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ese es un privilegio grandísimo, maravilloso. Creo que todos nosotros lo anhelamos, ¿cierto que sí? ¿Cuántos quieren compartir la palabra de Dios? ¿Lo quieren hacer? ¿Y qué los detiene? ¿Qué los detiene? ¿Sabe una cosa? Hay algo maravilloso. No he comenzado a predicar, voy a tomar algo aparte. Permítame decirles algo. Hay algo maravilloso. Hemos conocido una verdad grande, majestuosa, ¿cierto que sí? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de predicar? Está bien que diga. Es que no es que nunca hemos tenido miedo de predicar. Hay momentos en que la gente está dudando en predicar. A veces hemos dudado. ¿Cuánto les ha pasado? Gloria a Dios por aquellos que tienen esa seguridad y esa confianza. Bueno, la verdad yo no tengo ese problema, pero muchos tienen problema de ir y confrontar a alguien y hablarle de Dios. Muchos tienen ese problema. Pero hay una cosa que es importante tener en cuenta, y es que el Señor Jesús, su último deseo fue que nosotros fuéramos y predicáramos este evangelio. Mire, no tenía, digamos, más tiempo, y él sabía eso, y lo que hace en ese momento, dando su último consejo prácticamente a todos, es ir y predicar este evangelio. Y algo que es maravilloso, que el Señor nos permite entrar en su obra, ¿cierto? Pero Jesús no hace nada a medio hacer, o sea, no deja nada a medias. Él ha dicho que Él estará con nosotros en esta obra todos los días de nuestra vida. Todos los días. ¿Cuántos? Entonces no hay necesidad o no tiene por qué tener temor. Él está con usted cuando usted predica el evangelio. Amén. Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, Él cumplirá. ¿Cierto que sí? Amén. Bien, yo quiero decirles algo. Quiero comenzar contándole algo que he notado en estos últimos tiempos, más que todo estas últimas semanas. Dios ha venido mostrándome algo, y es la intención o lo que pasa en el corazón de algunos. Una hermana esta misma semana me decía, hace apenas un par de días creo, me decía: mire, es que a mí no me gusta mucho eso de que estén dándole gloria a ese presidente Trump, ese tramposo. No quiero eso. ¿Por qué? ¿Cómo es que él no tiene por qué darse gloria, ni le deben dar gloria, porque ahora Jerusalén es la capital de Israel? ¿Ya? Bueno, a ella le hacía yo una reflexión. Después otro hermano me decía: oh, ¿cómo le parece mi hermano que estaba en una iglesia así, así, y ahora está totalmente decepcionado porque lo han llamado, bueno, le han dicho un poco de cosas porque estuvo viajando, está en deuda con Dios, tiene que venir a diezmar y si no le va a ir mal, va a perder el trabajo. Mejor dicho, le cae la maldición de Tutankamón. Y no solamente ellos, han habido otras personas que traen esto. No, que es que aquí, que mire lo que va a pasar. Ok. Yo creo que es bueno estar atento a las cosas que van pasando, pero por encima de esas cosas ya hay una respuesta. Y yo quiero que todos pensemos en la soberanía de Dios. Mire, que Trump esté haciendo lo que esté haciendo no es porque él es bueno o sea malo. Él solamente está cumpliendo el libreto del orden que Dios tiene para los tiempos. Amén. De igual manera en su vida, en cualquier cosa que pase, déjeme decirle que Dios está en el control. Amén. Dios está en el control de las cosas. Y yo quisiera que nosotros nos convirtiéramos en personas cristianas de verdad, que nada para nosotros fuera algo trivial, ¿no? No que vivamos llevándolo todo como en un don de sospecha, no. Pero en cosas así pensemos realmente en lo que es relevante. Y lo que es relevante, o quien es relevante, es Dios. Y lo que Él dice es importante. ¿Sí o no? Amén. Entonces, yo anhelo que esta iglesia sea una iglesia, un pueblo que vea las cosas con los ojos que Dios las ve. Y que por tanto ve en cada momento, en cada persona y en cada situación un mover de parte de Dios que solamente está efectuando para llevar a su pueblo a la eternidad. Dios está obrando en favor de su pueblo. Amén.
Un pueblo entonces que piensa en lo eterno y en lo infinito. Amén. Sería bueno que la gente que nos conociera o que viniera a visitar esta iglesia se llevara la impresión, no porque la queramos poner así de forma fingida, sino que podamos vivir esto, que la adoración que nosotros hacemos, que la oración que hacemos, que la comunión que tenemos entre nosotros como hermanos, que los cánticos que elevamos a Dios aquí no son cosas triviales, que lo hacemos con el conocimiento de que lo hacemos para Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano, que lo hacemos para Él. Es importante que entendamos esto. ¿Y cómo crecer en el conocimiento de estas cosas? A través de su santa palabra. Amén. Seguramente habrá forma de hacerlo mejor. Pensará alguno, pero no, pues que a mí me gusta más así, que es que a mí me gusta más allá. El uno levanta la mano, el otro le dice que no levante la mano. Algunos tienen algunas enseñanzas que van de acuerdo o que no están de acuerdo. Yo no voy a pelear con nadie, de verdad que no. Cada uno puede hacerlo como quiera. Lo que pasa es que la Biblia tiene una forma. Una vez un hombre llegó a una iglesia y dijo, y se quedó ahí parado así. Y la alabanza y el hombre. Y alguien se atrevió a preguntarle algo. Usted sabe que siempre hay hermanos o hermanas preguntonas. Dios los bendiga. Y disculpe, hermano, ¿usted no alaba al Señor? Claro que sí. Ah, pues que no lo hemos visto alabar. Yo alabo para adentro. ¿Sabe? La Biblia enseña que aún los árboles dan palmadas de aplauso a Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos de ustedes son aficionados como yo al fútbol? Aleluya, dicen aquí. Oiga, ¿y cuántos han ido al estadio a gritar allá como locos? ¿O cuántos han ido a un concierto? Damas, ¿cuántas de ustedes? ¡Ay! El protagonista de la novela, mírenlo, ¡ay! Un aplauso, ahí pasó. Si un ser humano, si un deporte, si cualquier historia, si una película. El otro día me dio risa que hace un tiempo que viajé y aterrizó el avión. Y aterrizó el avión y todo el mundo, ¡ah! Ese piloto decía, muy bueno el aterrizaje. Y se vuelven expertos en aviación. Algunos salen comentando, no, si el aterrizaje, qué buenísimo. El otro día fue malo, pero este fue aplauso. Si alguien nos llevó allá, fue el Señor, que puede mantenernos ahí ese aparato en el aire. Porque entonces no entiendo por qué a veces tenemos esa disposición o indisposición. Creemos que algunas veces no podemos mostrar mucha emoción porque nos van a tratar de emocionales. O a veces creemos que no podemos ser tan teológicos porque entonces todo se vuelve mental. Y yo no creo en eso. Yo creo que Dios nos ha hecho seres tripartitos, seres que tienen emociones y tienen un intelecto, seres que pueden demostrar sus emociones, pero no olvidándose de pensar, de usar la cabeza. El evangelio es para usar la cabeza. Seguramente que muchos se recuerdan cuando los evangélicos nos trataban de ignorantes y que esto era solamente para las abuelitas que no tenían nada que hacer. ¿Recuerda eso? Pues así nos trataron mucho tiempo. Pero yo le digo y le confronto a cualquiera de esos que dice estas cosas, que venga y me explique ciertas cosas de la Biblia, a ver cuánta es la sabiduría que tiene. Porque qué hombre puede pararse delante de la palabra de Dios y creer y poder discernirla de forma tal que quede todo esclarecido. No hay hombre que pueda hacerlo. Entonces, ¿dónde está la inteligencia del hombre? Obviamente que la inteligencia del hombre está separada de la guianza de Dios. Y la gloria sea para Dios que nosotros, aunque nos digan brutitos, aquí estamos muy felices de haber conocido el principio de la sabiduría, que es nuestro Padre Dios. Amén. Entonces, esperemos que el Señor nos siga guiando de cómo alabarle, de cómo bendecirle, ¿cierto? De hecho, yo considero, mis amados hermanos, que soy a veces demasiado incisivo o repetitivo con esto de que dele con que va a llover, la palabra. Que sin palabra no hay vida. ¿Cuántos lo saben? Ya lo saben. Qué bueno que algunos ya lo saben.
Y no me voy a cansar de decirlo hasta que todos lo sepan. Porque sin palabra no hay vida, hermanos. Las palabras que Dios nos ha hablado son espíritu y son. Esto significa que la Biblia es poder de Dios para resucitar muertos. Amén. Eso es lo que yo quisiera que nosotros podamos entender. Entonces nuestro consejo de estar leyendo y memorizando la palabra, escudriñando la palabra, pues es algo constante y yo espero que no se aburran, y porque yo voy a seguir así. Déjeme decirle que, bueno, no siempre vamos a llevar el tema básicamente de la palabra, tenemos muchos otros temas, hemos tenido muchos temas y tenemos algunas series que hemos hecho ya, pero en este tiempo Dios ha hablado de que tengamos el deseo y el cuidado de buscar la palabra de Dios básicamente. Amén. Y yo no creo que Dios se equivoque, ¿o sí? Ok, entonces, ¿está bien leer la palabra? ¿Cuántos lo creen? ¿Está bien escudriñar la palabra? ¿Está bien memorizar la palabra? Bien, pero la lectura bíblica no es magia. ¿Ok? La memorización bíblica no es control mental o adivinación. Yo no le puedo asegurar que al leer la Biblia y meditarla y memorizarla, usted recibirá poder, salud y llevará fruto. Lo que estoy seguro y lo que sí, valga la redundancia, puedo asegurar es que sin ella, sin la palabra, usted se privará del más grande alimento para su alma. Eso sí se lo puedo asegurar, porque entonces la gracia que Dios ha derramado sobre su vida quedará sin alimento. La bendición de Dios no podrá reflejarse porque usted ni siquiera la va a entender. Amados hermanos, todo cristiano tiene una dieta espiritual sin la cual no podrá ser fuerte y saludable y fructífero, y esa es la dieta de la palabra de Dios. Amén. No hemos tocado la Biblia y eso está muy mal. ¿Qué tal si vamos ahora a la Biblia? Filipenses capítulo 2 versículos 14 al 16 me gustaría que leyéramos ahora. ¿Ya lo tienen? Capítulo 2 versículos 14 al 16. Después retomaremos algunos otros versículos de este capítulo, que con toda humildad y con todo respeto les digo, a mi entender, es una declaración del carácter de Cristo impresionante. Filipenses 2, 14 al 16. Si alguien necesita una Biblia, ¿alguien necesita Biblia? ¿Nadie necesita Biblia? ¿O no? Bueno, pues gloria a Dios. Entonces leemos, ¿qué les parece? Dice la escritura, haced esto, haced todo, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo quiero que preste atención a la última frase del versículo 15. En el 15, la última frase, dice generación maligna y perversa, hay una coma y nos separa y nos envía a la siguiente frase y dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el versículo 16, en su primera frase, dice, ¿cómo es? Asidos de la palabra de vida. Amén. Entonces tome esas dos frases, la última del 15 y la primera del 16. Tome esas dos frases.
Amén. Por favor, ponga 15 y 16, hermano. Entonces Pablo dice que los cristianos, es Pablo escribiendo a los filipenses, dice Pablo que los cristianos, los que tienen su ciudadanía en el cielo, los nacidos de nuevo, resplandecen en este mundo oscuro como luminares, es decir, como estrellas en el cielo. Pues esta es la palabra utilizada también para sol y luna y las estrellas en Génesis 1. Es la misma palabra. ¿Ok? Jesús mismo lo dijo, que nosotros somos la luz del mundo. Eso lo dijo en Mateo 5:14. Ahora Pablo dice que los cristianos resplandecen como luminares en una o en medio de una generación torcida y perversa. ¿Y cómo? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo nos despojamos nosotros de las tinieblas, de nuestros pecados, de nuestros orgullos, de nuestro egoísmo, del temor, de la lujuria, de la amargura? ¿Cómo? Pablo responde: resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de Dios. Asidos, la palabra asido significa sostener, aferrarse. Entonces dice Pablo, ustedes resplandecen al sostener firmemente la palabra, sosteniendo firmemente la palabra de Dios. Sosteniendo firmemente es la traducción de una palabra que significa mantener una posición o mantener la vista fija. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 4. No vaya ahí, yo le voy a explicar. 1 Timoteo 4:16. Cuando Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. La frase ten cuidado es la misma que vemos en Filipenses 2:16. Ha sido la palabra en el original. Yo no quiero entrar mucho en esto del griego, porque apenas medio hablamos español. Imagínense si vamos a comenzar a hablar griego. Pero la palabra original en griego es la palabra epecho, pero se pronuncia epejo. Como si fuera usted un niño chiquito que no puede pronunciar la S y no dice espejo, sino epejo. Así suena. Epejo. Se escribe epecho y en la última O una cerilla como la de la ñ, y por eso el cambio de pronunciación, epejo. Y es la misma palabra entonces que se usa para mantener la posición y cuidar de uno mismo. Estar atento a lo que uno hace. Estar fijo, firme y concentrado en lo que uno hace. Es lo que Pablo le pedía a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Mantente firme, mantente cuidadoso. Cuida de lo que tú haces, cuida de tus palabras, cuida todo. También esa palabra la encontramos en Hechos 3:5. Y la encontramos cuando este paralítico que le pide a Pedro y a Juan que iban al templo de la Hermosa, dice que él les dijo, les pidió algo. Y cuando Pedro le responde, dice, y él los miró atentamente. Aquí también es la misma palabra, la palabra espejo. Y aquí se traduce como esperar o mirar atentamente esperando algo. ¿Ok? En Hechos 19:22 se traduce de la siguiente manera. En Hechos 19:22, en la última frase, dice que Pablo, él se quedó en Asia por algún tiempo más. Aquí la traducción sería que él sostuvo su posición, estuvo en la misma posición. Entonces, vamos a aclarar esto. Así que la idea de sostener firmemente nuestra atención o a nosotros mismos, sostener la vista o sostener una posición es, por tanto, volviendo a Filipenses 2:15, es por tanto esa actitud de mantener asidos, estar aferrados a la palabra de Dios. Amén. Manteniendo la vista fija en la palabra de Dios, manteniendo nuestra posición en la palabra de vida, no abandonando la palabra de vida, permaneciendo con la palabra de vida, ajustando nuestras mentes a la palabra de vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Qué bueno. Entonces,
debemos entregarnos a la palabra de vida. Al sostener firmemente la palabra de vida, resplandecemos como luminares en una cultura oscura. Mantenemos la mirada en ella. Entonces mantengamos nuestra posición también en ella. Permanezcamos con ella. Pedro dijo a Jesús, ¿recuerdan hace 8 días hablamos de esto? ¿A quién iremos? ¿Recuerdan que lo hablamos hace 8 días? ¿Cuántos se acuerdan? Levante la mano. El que se acuerda, levante la mano derecha. ¿No se acuerdan que hablamos de eso? Ok. Entonces Pedro dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Pedro dijo es, no nos iremos a ningún lado lejos de la palabra. Nos quedamos con tus palabras. Nos mantendremos en esta posición. Nos mantendremos prestando atención a tu palabra, porque ella es vida. Resurrección de muertos. La vida y el poder y la salud y los frutos provienen de Dios mediante la palabra de Dios. Así es como Él decidió que debiera ser. Él dice que la palabra es vida, que la palabra es fortaleza, que la palabra es sabiduría, que la palabra es inteligencia, que la palabra que Él nos ha dado es espíritu. Amén. Entonces veamos también que la palabra es el aceite de nuestras lámparas. Usted resplandece al sostener la palabra. La palabra es el aceite de su lámpara. Entonces no permita, mi amado hermano, mi amigo, que la mecha de su lámpara se desfallezca. ¿Y cómo puede pasar eso? Cuando no sumergimos nuestra vida en el aceite de la palabra de Dios. Amén. Sosténgase entonces fuerte en esto. Entréguese a ella. Sosténgase en ella, con su mente, con su corazón. Esta es la única forma de resplandecer en este mundo. Y no es que yo esté diciendo aquí o prometiendo cosas. Yo no estoy prometiendo que no va a tener ningún problema si lee la Biblia y si la guarda en su corazón. Pero sí le prometo que si no la lee, no permanecerá. Usted se apagará como muchos que tal vez usted conoce, que pusieron los ojos en el hombre o en lo terrenal. ¿Sabe? Hay mucha gente que comenzó bien en el evangelio, pero luego se enamoró del líder, luego se enamoró de cómo predica el pastor. Menos mal que aquí no puede pasar eso, porque a poco les gusta cómo yo predico, pero gloria a Dios. Qué bueno que eso pase, porque los ojos no están puestos en el hombre, están puestos en la palabra. Y esa es la necesidad que usted y yo tenemos, porque nuestras necesidades son eternas y solamente la palabra tiene vida eterna, no la tiene un hombre. Amén. Entonces, yo no sé si usted conoce a alguien que usted dice, ay, se apartó esta persona. ¿Y por qué se apartó? Si usted se fija, no ora, no lee la palabra, poco le importa asistir a la iglesia. Así que, ¿qué podemos esperar de una persona que dice ser cristiana y vive de esa manera? Pues de cristiano nada. ¿Cierto que no? Por tanto, sea que usted vea la palabra de Dios como aceite sin el que su lámpara no puede resplandecer, o si ve la palabra de Dios como un alimento sin el cual su alma no puede vivir, la idea es la misma. Si no nos sumergimos en el aceite o comemos el alimento, nuestra luz se oscurecerá y nuestra alma languidecerá. Dios nos ha traído hasta aquí hoy para decirnos, tengo una invitación para hacerles. Tengo un regalo para ustedes. Les doy mi palabra. Se la doy. Tómenla. Se aproxima el tiempo de Navidad. Recíbalo como un regalo de Navidad. Tome su palabra. Sosténgala firmemente. Ella es vida. Ella es paz. Sostengan firmemente la palabra de Dios por el bien de la fe que deben mantener. La escritura dice que la fe viene ¿por qué? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo.
esa palabra que nos hace renacer a una esperanza viva, reservada en los cielos para todos aquellos que la guardan. Todos tienen una reservación en el cielo, aquellos que tienen fe en la palabra de Dios, que guardan esas escrituras con fe de que es verdad lo que esta palabra dice. Dice que hay un lugar en el cielo reservado para todo aquel que ama la palabra, que ama la verdad. Amén. Debemos sostener entonces firmemente, asirnos de esta palabra firmemente por el bien del gozo que esa palabra trae a nuestras vidas. Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 15:11: estas cosas os he hablado, o sea, mis palabras se las he dado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Todavía no se emocionan. Bueno, esperemos en el Señor a ver que sí. Yo les hago una pregunta. Quiero hacerle una pregunta. Hoy estoy muy preguntón, ¿cierto? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Alegría o gozo? A algunos les gusta más la alegría. Definitivamente gozo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La alegría es algo que necesita un aliciente exterior. La alegría la podemos ver en la televisión cuando nos dedicamos unos ratos a ver al Chavo del Ocho. Nos alegra ver a este muchacho. Pero el gozo no necesita un aliciente exterior. El gozo está aquí dentro, fluyendo hacia afuera, porque ese gozo que Dios nos da no es algo diferente, no es totalmente diferente a la alegría que da el mundo. No es algo que se va y se evapora así cuando dejo de mirar. El gozo puede estar cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, en cualquier momento, en su casa, en su trabajo, en la calle, con sus amigos, con su familia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Mire, yo les dije que íbamos a tomar unos pocos versículos más de Filipenses, capítulo 2. Y déjeme decirle algo. Voy a hablarle un poco del contexto de este capítulo. El capítulo 2 de Filipenses comienza haciendo mención a Jesús por medio de algo que Pablo llama consolación. Dice en el versículo 1: y por tanto, dice Pablo a los filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí nos muestra el principio de un gozo unánime. O sea que el gozo que usted pueda tener aquí no es si el hermano Juanito o Pablito vino o no vino a la iglesia. El gozo suyo está basado y fundamentado en lo que Cristo ya hizo. Amén. Una cosa bien interesante es que después vemos un pasaje impresionante a partir del versículo 5. Cuando el Señor nos dice: haya pues en vosotros ¿qué? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Esto es un texto impresionante, hermanos, de cómo el Señor vino a servir y cómo todo después genera o como resultado tiene un gozo impresionante. Y luego hemos leído nosotros versículos 15 y 16, pero permítame leer el versículo 17. A ver, denme un momento que aquí ha pasado algo con mi computadora de nuevo.
Permítame leerles el versículo 17 y vamos a ver algo que Pablo les quiere enseñar a estos hombres. 17 y 18. Dice: y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Sabe qué significa la palabra libación? Sacrificio. Pablo está diciendo, en el contexto vimos el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Leímos sobre el sacrificio de Cristo a partir del versículo 5. Y ahora leemos que Pablo dice que por cuestión de que él trabaja para esta fe, la fe de los filipenses, él tiene un gozo impresionante, de tal manera que no le importa incluso ir al sacrificio, a la muerte misma, aunque dice así el versículo 17, aunque sea derramado en sacrificio, en libación y el sacrificio y servicio de vuestra fe. Por servirle a la fe de ellos está dispuesto a morir, y lo haría como con gozo. Dice: me gozo y regocijo con vosotros. Asimismo, hagan ustedes lo mismo, gócense sirviendo a Dios unos hacia otros, porque ese es el mensaje de los 3 primeros versículos del capítulo 2. En los 3 primeros versículos nos dice que como Cristo nosotros tengamos ese mismo sentir y nos sirvamos los unos a los otros. Me gusta escuchar esto del hermano del hermano Alexis. ¿Cómo es, hermano Alexis? El que no sirve, no sirve, decimos. ¿Por qué digo esto? Aún podemos añadir algo: el que no sirve difícilmente tendrá gozo. El que no ha entendido que la palabra de Dios nos ayuda, nos prepara, nos da herramientas para servir, y que como consecuencia del servicio, de que la palabra de Dios ha venido a nuestras vidas, como consecuencia de eso, nosotros servimos, tendremos gozo. ¿Cuánto lo han entendido? Si usted se lo dejo de tarea, estudie ese capítulo hasta el versículo 18. Estúdielo completo, ese mensaje hasta el versículo 18, y usted entenderá la gran bendición que es servir a Dios. Pero usted necesita estar preparado y conocer el sentir de Cristo por medio de su santa palabra. Amén. Entonces debemos sostener firmemente esta palabra por el bien de la libertad que tenemos en Cristo. El Señor nos dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿permanecéis en qué? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis amados hermanos, ya les dije, se aproximan las fechas navideñas y muchas cosas pasan en estas fechas. Proponga en su corazón no dejarse arrastrar por esta generación perversa. La mejor manera de hacerlo es manteniéndose en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Aplique la palabra de advertencia que el Espíritu Santo le da cada vez que usted va a hacer algo que sabe que no conviene a Dios. ¿A cuántos el Espíritu Santo les dice: esto no está bien? ¿Les habla sí o no? Bueno, pues si Dios les habla y con respecto a eso, no pasen por encima de la palabra de Dios, que en este caso sería hablada de parte de Dios a su alma, por el bienestar de su alma, por el testimonio en su vida, por aquellos que le conocen, por aquellos que los aman, por aquellos que, aunque usted no crea, esperan de usted un ejemplo para que ellos puedan tener algo en que enorgullecerse. Hay gente que dice: no es por nada, pero yo tengo un primo, uy, ese sí es buen cristiano. ¿No han escuchado eso? Ese es el orgullo de este hombre. Así me decía: no, para mí mi primo, yo no soy cristiano, pero mi primo para mí es un orgullo. Ese es un muy buen cristiano. Gloria a Dios por ese primo. Porque eso que está haciendo, dando un testimonio de que la palabra de Dios
influyó en la vida de ese hombre. Amén. Entonces Dios da advertencias por medio de su palabra, y gracias a Dios por su Santo Espíritu, que está haciendo en nosotros una obra que comenzó hace un tiempo cuando vinimos a Dios, y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No importa dónde usted esté, el Espíritu Santo le estará hablando. Así usted esté refunfuñando, peor, no lo va a dejar tranquilo. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle algo. Si usted tiene el Espíritu, si usted algún día ha tenido un encuentro con Cristo de verdad y está por ahí flojeando, y de pronto le da por irse a dar una vuelta al mundial, no al mundial de fútbol, sino al mundo, ¿sabe qué va a pasar? Usted será un pecador infeliz, porque allá afuera el Señor no lo va a dejar. Entonces, hermano, tome una buena decisión. Vuelva a Cristo, porque afuera no podrá ser buen mundano, pero tampoco dará testimonio de ser un buen cristiano. Dele gloria a Dios que el Espíritu Santo le está hablando, le está repitiendo las palabras que un día le dijo, y Él lo quiere traer de vuelta. Dele gloria a Dios, agradezca a Dios por su Santo Espíritu. Amén. Entonces aplique las palabras de advertencia. Pero alguno podría decir, y si Él no me la recuerda, es culpa de Dios que yo no pueda seguir. Hay gente que puede llegar a esos razonamientos tan locos. ¿Cómo puede ser posible, Dios, que no me hablaste de que yo no hiciera tal cosa? Dios le podría preguntar, oye, ¿cuándo me preguntaste? Algunos no quieren ir a la Biblia porque dicen, es que va una pereza, yo no entiendo. Y algunos todavía estando en Cristo, estando en la iglesia, sospechan que la Biblia no es del todo correcta porque la escribieron hombres. Mira, si la hubieran escrito ángeles, lo mismo les daría. No, yo no sigo la Biblia, esto lo decía el viernes en el estudio. No, es que la Biblia está llena de contradicciones. Yo me he estado mirando y en el internet, ¿sí? No, el problema no son las contradicciones que supuestamente la Biblia tiene. El problema es que la Biblia les contradice a ustedes, a su corazón inclinado al pecado. Si eso le está pasando, si no cree lo que la Biblia dice, hermano, arrepiéntase ahorita mismo, haría buen negocio. Amén. Sostenga entonces firmemente esta palabra. Sosténgase de la palabra. Esté asido de la palabra firmemente por el bien de la santidad en su vida. Nadie puede mantenerse santo sin la palabra, hermanos. Amén. Cristo mismo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Wow. Amados hermanos, la Escritura claramente nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Un consejo que la palabra que Dios mismo nos da es: la santidad conviene a tu casa, la santidad conviene a la iglesia, la santidad le conviene a cada uno de ustedes, y a mí también, ¿sí o no? No crean que porque soy pastor no me conviene. A mí más que a nadie, no porque tenga privilegios, sino porque tengo más responsabilidades. Amén. Mi amado hermano, no vaya a cambiar a Cristo en estos próximos tiempos de fiestas por invitación de vaso de licor. No vaya a cambiar a Cristo por compañía mundana. No cámbielo, no lo cambie. Va a salir arrepentido de ahí, triste. ¿Sabe? Se lo digo con experiencia. Hace muchos años yo quise huir de las cosas de Dios porque no entendía cómo iba para adelante y cada vez me daban más golpes. Pero tuve una noche triste que llorar por las calles de Estocolmo. Recuerdo que había mucha nieve y quise irme, y el Señor me hablaba y me decía: no vas ahí, tú no eres de ahí. Y no quise hacer, y no quería hacer caso. Y el Señor me llevó a una situación en la cual tuve que salir corriendo. Se los prometo delante del Señor que no les puedo mentir. Y caminando por la nieve, lloré como un niño toda una noche hasta que llegué a mi casa. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso
Y cuando ha implantado una palabra en usted, lo peor que usted pudiera hacer es despreciarla. Y lo mejor que usted puede hacer es recibir con humildad la palabra implantada por Dios. Amén. Entonces, no cambie al Señor por cualquier invitación, mi amado. Sosténgase firme, asido a la palabra de Dios por amor al Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede obrar en sus vidas? Mi amado hermano, no comprometa su vida espiritual por complacer al hombre, quien quiera que sea. No comprometa su vida espiritual por complacer a alguien. No lo haga. Mire, no importa cómo se llame, ni siquiera su mamá. Y fíjese que le estoy diciendo algo fuerte. Ni siquiera su mamá debe extraviarlo de su fe en Cristo. Y ni hablar de la suegra. Esa menos le haga caso. ¿Por qué se ríen? Porque hay suegras que son buenas. Mi suegra me quiere mucho y yo quiero mucho a mi suegra. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Buenas suegras tengo, buena suegra tengo yo. Y buenas suegras hay aquí en la iglesia. Entonces no comprometa su vida, hermano. En otras palabras, acepte el consejo de la palabra de Dios y no contriste al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. No lo contristes. ¿Sabe? Cuesta mucho volver. Es doloroso volver. Cuesta lágrimas y rodillas. No menosprecie el don de Dios. Sostenga entonces firme esta palabra por el bien de su vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa cuál sea el ofrecimiento, vuelva una y otra vez a la palabra. Volvamos a la palabra para poder vivir en el Espíritu. No es más importante, o mejor digo, lo más importante en su vida, lo más grande en su vida, está por venir. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Lo más grande que pueda pasar en su vida está por venir. Es estar eternamente con Él. Sus palabras nos dan hoy nuevas esperanzas. Sus palabras son vida. Sosténgase firme en la palabra de Dios por el bien de su propia fortaleza, de su estabilidad y de poder dar frutos. Amén. Salmo 1, versículos 1 al 3, me gustaría leerlo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oh, me encantaría que pudiera usted hacer en su mente un paisaje de un árbol frondoso, hermoso, al pie de un gran manantial de agua, lleno de frutos, verde, maravilloso. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el hombre que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado, no como un arbusto sin raíces. Amén. No será como el pámpano separado del árbol, que solamente se seca y solo sirve para ser quemado. Un hombre que medita en la palabra de Dios es un árbol frondoso, hermoso, del cual todo el mundo quiere acercarse para recibir su sombra y tomar su fruto. Pero lo contrario de eso, el que no medita en la palabra, todo aquel que es un descuidado y sinvergüenza en la palabra, y perdónenme en el término, pero algunos se lo merecen, esos son como paja que no sirven para nada, y por más que le echen agua, que la abonen, no dará fruto. No dará fruto. Esa es la gran diferencia entre ser alguien que busca la palabra de Dios
que anhela, que te encuentra deleite al leerla, que encuentra gozo al hablar de ella, que se goza en las conversaciones con los hermanos, con los amigos, que siempre tiene una palabra de aliento, de apoyo a todo aquel que está en tribulación. Ese hombre da fruto porque en su vida hay algo que está fluyendo, hay algo que está vivo, el Espíritu de Dios recordando todo lo que Cristo enseñó. Aleluya. Por eso, hermanos, en este tiempo de festividades navideñas, reflexionemos, meditemos sobre el mensaje que la Biblia nos relata y cuál es el sentido genuino de pronto de la Navidad. No cambiemos el sentido. El sentido es que ese día, aunque algunos pelean que si es la fecha o no, eso a mí no me interesa. Yo tengo gozo en mi corazón y en mi alma porque nació el Salvador de mi alma, porque nació el Salvador de este mundo, porque nació aquel que no merecía la muerte, pero que la sufrió por mi culpa y en mi lugar. Tengo gozo en mi corazón y les invito a que en estas festividades reflexionen en cuanto a esto. Cristo Jesús nació. Y eso marcó la diferencia de la historia de la humanidad. Amén. Dios tiene para ustedes en esta Navidad un regalo infinitamente invaluable, grande y maravilloso. Recordarles que por medio de la palabra de ese que nació, fueron hechas el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y que por su obra en la cruz, usted y yo hemos sido salvados. Que por su obra en la cruz, usted y yo tenemos vida, y no cualquier vida, sino una vida abundante. Que por medio del nacimiento de ese pequeño ser en ese momento, usted y yo tenemos esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Esta esperanza no avergüenza. Y no nos avergonzamos de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al griego primeramente y también al judío. ¿Qué les parece eso? Esa palabra no solamente da fruto en ustedes, sino que dará fruto en todos aquellos a quienes ustedes les lleven este mensaje de verdad. Use esta palabra preciosa, aférrese a esta palabra preciosa, porque en ella hay vida. Y no cualquier vida. ¿Se pueden gozar en eso? ¿Cuántos de ustedes quieren cambio en sus vidas? Yo no la puedo dar. Ni siquiera es este libro solo. Pero la comunión con Dios, la lectura de la palabra y la oración tienen poder. Tienen poder. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo han experimentado? Aquellos que no lo han experimentado, yo les hago un desafío en Cristo Jesús. Créanle hoy a Jesús y les aseguro que Dios hará cosas en su vida, las cuales ni siquiera usted ha podido imaginar. Algunos están esperando, no sé qué están esperando. Algunos están esperando poderse comprar un jet para irse a la luna, no sé. No les prometo que eso sea posible por fe, pero sí les prometo que tendremos un viaje mucho mejor en Cristo Jesús, con Él para siempre. Hay en el cielo una reservación con su nombre. Ahí dice, la palabra del Señor dice que nos ha renacido a una esperanza viva y que tenemos una herencia reservada en el cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo anhelan? Aferrémonos a esta palabra maravillosa, porque en ella hay poder. Aferrémonos a esta palabra preciosa, linda y dulce, porque ella puede cambiar nuestras vidas. Aferrémonos a esta palabra. Mis amados, en Jesús Cristo, Rey y Señor, les pido, no dejen de lado la palabra de Dios, porque si no, no hay vida, no hay esperanza y no hay eternidad para nosotros en luz. Habrá una resurrección para todos, pero unos a resurrección eterna con Dios y otros para resurrección de condenación. El Señor dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición o la maldición.
elijan la vida. Elijan la palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra maravillosa es lámpara a mis pies, Señor. Es luz a mi caminar. Oh Dios, tu palabra alumbra mi camino y echa fuera toda tiniebla.